Mucho gusto. Mi compañera y yo hablaremos brevemente sobre el capítulo 12, llamado La época del barroco, del libro titulado Como una historia social de la música. El barroco fue un movimiento en Europa, especialmente con auge en Italia, Alemania, Inglaterra, Francia y España durante el siglo XVII. Muchos lo sitúan desde el nacimiento de la ópera en el año 1600 hasta la muerte del compositor Johann Sebastian Bach en 1750. Musicalmente, el barroco fue una época que determinó y desarrolló el lenguaje instrumental de la orquesta, gracias a la popularidad de la ópera, puesto que estas se interpretaban en espacios grandes como los teatros. Las obras se realizaban también grandiosas, con las voces acompañadas por grupos instrumentales. Dentro de las formas instrumentales del barroco podemos mencionar la sonata, el concierto grosso, la suite y algunas formas solísticas dedicadas a la improvisación como el preludio, la toccata, la fantasía y la fuga. Las principales características de la música de la época barroca son la constante presencia del contrapunto y la aparición del contrapunto complejo, la clasificación del contrapunto de primera y segunda especie y la aparición del contrapunto de tercera y cuarta especie, la polarización de la textura hacia las voces extremas, la presencia obligatoria del bajo continuo, el desarrollo de la armonía tonal, la aparición de nuevas formas vocales e instrumentales, la ópera, el oratorio y la cantata, entre las primeras, y el concierto, la sonata y la suite orquestal entre las segundas. El gusto por los fuertes contrastes sonoros, entre coros, entre familias instrumentales o entre solista y orquesta. El amplio espacio dejado a la improvisación, tanto en obras libres como en las ya escritas, en forma de ornamentación. Existieron tres etapas del barroco. El primero fue el barroco temprano, que va de 1590 a 1625. Según los expertos, el barroco inició como una reacción de la Iglesia frente a movimientos culturales revolucionarios y con ideas más liberales. Los aspectos más destacables de esta etapa son la policoralidad, uso de varios coros de voz e instrumento, el protagonismo de una voz aguda que acapara el interés musical y, por supuesto, la aparición de la ópera. La segunda etapa fue el barroco medio, que va de 1625 a 1680. Este periodo destaca por el auge de la música italiana y la popularidad de la ópera por todo el continente europeo. Por último, tenemos el barroco tardío, que va de 1680 a 1730. Durante el barroco tardío surgieron nuevas tendencias musicales, como la innovación en fórmulas tonales o la ampliación del estilo de concierto. Además, esta ya es una época de consolidación del estilo musical en la que hay presencia de mayoría de los músicos del barroco más importantes de muchos países europeos. Johann Sebastian Bach, Eisenach, 31 de marzo de 1685, Leipzig, 28 de julio de 1750. Fue un compositor, músico y director de orquesta de la Casa Barroca alemán, director de orquesta, cantante y profesor. Es el miembro más importante de una de las familias musicales más grandes de la historia, con más de 35 compositores famosos, la familia Bach. Es muy conocido en toda Europa como organista y clavecinista por su excelente técnica y habilidad para improvisar música en el teclado. Además del órgano y el clavecín, también tocaba el violín y la viola da gamba. Sus prolíficas composiciones se consideran el pináculo de la música barroca. Enfatiza la profundidad del conocimiento, la perfección técnica y la belleza artística, así como la síntesis de varios estilos étnicos de la época y el pasado.
Bach es considerado el máximo maestro del contrapunto y una inspiración e influencia para compositores y músicos posteriores. En 1617 se fundó la organización Musikalische en Murhausen. Esto fue para inspirar a Johann Sebastian Bach, joven orador, cantata Rachel Gott ist mein König número 71 de 1708, escrita para el día en que asistió al oficio y concejal para el servicio. El Conservatorio de Habsburgo fue fundado en 1660 y el Conservatorio de Halle en 1694. En Alemania, donde la música está en auge, la etiqueta es más importante en su papel, la difusión de las organizaciones musicales antes de la Reforma. El gremio de aficionados es la continuación y desarrollo de la tradición del gremio de propietarios. Las escuelas alemanas conceden gran importancia a la educación musical. Lo más importante que la música universitaria fue el tiempo que fue ampliamente utilizado por las sociedades musicales universitarias hasta el siglo XVIII. La formación académica de las escuelas de música, como su nombre en latín, exhibe cierta seriedad en su actitud. Al igual que la Academia Italiana, se toma la música en serio y se preocupan profundamente por ella, como ciencia teórica y como gusto. La mayoría de las academias fundadas antes de 1618 y la Guerra de los 30 años se vieron obligadas a suspender sus actividades hasta que se restableciera la paz, pero el apetito alemán por la música revivió esta academia y creó nuevas academias. El nombre de Telemann apareció por primera vez en 1723 como director de un concierto de serenatas en el Directionshall, y lo más destacado del evento no fue su música, sino sus actuaciones. La actuación de Brunhilde, intérprete de la viola da gamba de la corte holandesa, además de asistir a conciertos de músicos. Los periódicos publicaban regularmente oratorio que se hizo muy popular en los años posteriores a que Mattheson fuera nombrado cantor de la Catedral de Habsburgo en 1715, y aún se teme que atraiga a Kaiser. La cobertura de prensa de tales eventos, muchos de los cuales están cubiertos en artículos de Heinz Becker, brindan poca información sobre los artistas y sus antecedentes musicales. Como en toda Alemania, el complejo panorama musical de la primera mitad del siglo XVIII se hace evidente por la falta de información sobre ciertos detalles que luego solo fueron arreglados y construidos para su conservación en el documento. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Helen Telles Hernández y el de mi compañero es Héctor Salvador Rodríguez Macías. Espero les gustará el video.